Mi realidad de haber perdido a mis papás. Hubo una etapa muy complicada cuando yo tenía 13, 14, 15 años, en donde suceden muchas cuestiones muy caóticas. Conozco a mi verdadero padre, a mi padre biológico, y eso de inmediato me hace nacer y generar un gran conflicto con mi padrastro, porque éramos muy unidos, porque éramos muy cercanos, porque empieza un reto entre el papá, que siempre había estado, que no es papá, que es padrastro. Empieza el que le empiezo a decir padrastro porque hay un nuevo papá. Empieza el reto del nuevo papá que tenía recursos, que tenía dinero, y creo que llega un momento en el que hasta cierto punto pierdo a mi padrastro. Y no pasa nada, no llega ese vacío porque tengo el nuevo papá. Pero como en algún capítulo comenté, pues esta es una etapa muy corta y muy fugaz que dura 6, 7, 8 meses y después lo vuelvo a perder. Y me enfrento a una cuestión muy dura en donde, y por eso lo decía, me enfrento con la realidad de haber perdido a mis papás, a los dos, porque de un momento a otro me quedé sin ninguno porque no podía yo voltear y regresar con el que había sido mi padre desde que yo tenía 3 años y que se lo había ganado, que la verdad es que yo la había cagado porque después de todo lo que me dio, yo de un momento a otro me deslumbré y dejé de atenderlo y fui malagradecido y hice todo lo que no debía de hacer y ahora cómo podía regresar y ahora con qué cara podía yo ir y volver a pedir. Si lo había lastimado, si había dañado su corazón al final de cuentas, y estaba el otro papá que había perdido y que no entendía claramente, pero que había perdido a través de una escena dramática, y más que dramática, triste y molesta, después de algo que genera tanto odio y tanta molestia aún en mi persona, que en ese momento era la cuestión más colérica que podía existir en mí, que era como haber perdido todo a cambio de absolutamente nada, de haber cambiado agua fresca por veneno, de haber aquel padre que me abandonó. Como que hubiera regresado solamente para quitarme a mi verdadero padre, que es aquel que me crió, porque a mí me queda claro, yo lo digo sin temores, él es mi padre, él es quien de verdaderamente apostó y me educó y estuvo ahí, y al final de las cuentas fue una etapa triste, pero afortunadamente una etapa que no duró mucho, porque la vida ha sido grandiosa conmigo, porque Dios me ha dado todo lo que ha estado ahí para mí, porque al final de las cuentas logré recuperarlo y logré recuperar a mi padre y también a mi padre biológico. La realidad es que en muchísimos de mis libros, de mis podcasts y de mis conferencias no aparece la palabra padrastro. Al revés, aparece la palabra padre biológico, porque yo en ese momento entendí quién era mi padre, y mi padre es el que me crió. Y el otro hombre que amo profundamente es mi padre biológico. Esa es su posición y es extraordinaria, pero aquí la verdad es que soy afortunado de aún tenerlos a ambos, pero sé que muchas otras personas tal vez no, y sé que indudablemente algún día se irán, primero uno u otro, y seguramente llegará el momento en el que vuelva a perder a ambos de mis padres.
Y por eso hoy lo entiendo y hoy también te lo digo, que si tienes un padrastro, ámalo porque él es tu padre si te está criando, porque no es fácil para un hombre criar a un hijo que no es de su sangre y de su carne, y porque si te está dando amor, Dios te ha dado algo extraordinario, y si no, compréndelo y espéralo, cultívalo, porque al final así se ganan las cosas. Y si tienes a tu verdadero padre y si aún está contigo, ámalo, protégelo. De verdad, a veces entramos en conflictos tan grandes por cuestiones tan diminutas, cuando no hay nada más gigantesco en este mundo que nuestro Padre en la tierra, que nuestro Padre en el cielo. Es una palabra extraordinaria que no se necesita describir, simplemente es papá.